Muy buenas tardes a todos. En la clase del día de hoy vamos a revisar el primer taller formativo, ¿cierto? El taller que tenía por objetivo prepararnos para la primera prueba, ¿cierto? Sin incluir el último tema que vimos, que fue el tema de continuidad, ¿ya? En la segunda parte de la clase vamos a hacer ejercicios de continuidad también, algunos ejercicios de la guía y contarles también que hay una guía de ejercicios resueltos también en campo virtual para que le puedan echar una miradita. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos con el taller. La idea del taller, ¿cierto? Como les contaba, era prepararnos para la prueba. Y, y si bien hay hartas maneras de hacer los ejercicios que aquí se presentan, la idea era que lo hiciéramos con los métodos que vimos en clase, ¿ya? Pero tampoco se los voy a poner malos si es que ocupan alguna otra técnica, ¿ya? Llámese la regla del hospital, que sí la vamos a ver durante el curso, ¿cierto? Los que ocuparon esas reglas porque vienen con algún background de la carrera o del contenido. ¿Ya? Este era el taller, eran 3 problemas, ¿cierto? Eran 6 ejercicios de límite, un segundo problemita donde teníamos que utilizar el teorema del sándwich y un tercer problema de aplicación, ya de modelamiento de función, ¿cierto? Y el analizar un poco qué es lo que ocurre ahí. ¿Ya? Entonces vamos a calcular estos límites con las técnicas que hemos utilizado en clase y también explicar un poco otras técnicas que se podrían utilizar para calcular este tipo de límites, ¿ya? Entonces, copio acá. A ver si me permite hacer zoom. Ahí sí. Hay que poner una rayita ahí. Ya, el primer ejercicio, un cálculo de límite al menos infinito. La idea acá era poder usar el tema del grado, ¿cierto? Para poder calcular este límite. Entonces, partamos con eso. El límite de x tendiendo a menos infinito de 2 menos x cuadrado menos 15x al cubo en el numerador y en el denominador tenemos un 3x menos 2 al cubo, ¿ya? Eh, de los ejercicios o de los desarrollos que revisé, varios lo hicieron de distinta manera y está súper válido. Ahora, como les contaba, la idea era el utilizar lo que hemos visto en clase. Ya, entonces la propiedad directa que nosotros podemos ocupar acá es ver si los grados son iguales, ¿cierto? Ver la división entre los coeficientes que aportan ese grado. Entonces nos damos cuenta que en el numerador el grado es 3, el mayor exponente del x es 3, y en el denominador nos damos cuenta que el grado también es 3, ¿sí? Porque tenemos eh, un x, ¿cierto? Que está elevado a 1, pero todo eso está dentro de un cubo, ¿cierto? Entonces nos dice que finalmente el mayor grado o el mayor exponente del x va a ser un 3, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos calcular inmediatamente el límite haciendo la división entre los coeficientes que aportan ese grado. Entonces tenemos menos 15 en el numerador, el coeficiente del x cubo, y en el denominador vamos a tener 3 cubo, ¿cierto? 3 elevado a 3, el elemento que me aporta el grado 3, el exponente 3. Sería 27, se puede simplificar por 3, ¿cierto? Y llegamos a un resultado más pequeño, menos 5 novenos. Y eso es tanto para el infinito positivo como para el infinito negativo. ¿Ya? Oh, profe, ese yo lo resolví entero, no me acordaba de eso. Sí, pues la idea era hacerlo con esto. Ahora, claro, este es el método corto si es que nos acordamos de esa propiedad. ¿Cuál es el método largo? El desarrollar el cubo de binomio, ¿cierto? Y ahí aplicar la factorización del mayor grado y, y ver qué es lo que queda, ¿ya? Vamos a también hacerlo así, ¿ya? Vamos a también hacerlo así, eh, por si se les llegara a olvidar dar la propiedad, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar al mismo resultado, solo que de manera un poquito más lenta.
Ya, entonces en el numerador vamos a tener lo mismo, el límite de x tendiendo a menos infinito, ¿cierto? Podríamos dejar el x cubo como primer término, para que sea más fácil de ver. No tenemos problema en hacer eso, ¿cierto? Y en el denominador entonces recordamos el desarrollo del cubo de binomio, que el primer término al cubo, en este caso tenemos menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, menos el último término al cubo. Ya, y si no se acordaban de eso, ¿cierto? Iba a ser un poco más complicado desarrollarlo de esta manera. O sea, ¿Ya? ni siquiera lo hice así, profe, yo lo multipliqué a lo bruto. Tres veces el Ah, binomio. ya. Ya dijiste, claro, 3x menos 2 por 3x menos 2 y fuiste desarrollando todo. Ya, ya bueno, ya Sí, igual puede ser. ¿Ya? Pero aquí recordábamos entonces que eh, la diferencia o el cubo del binomio con la diferencia es a al cubo menos 3 veces a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b cubo. ¿Ya? No sé cómo eso se me quedó grabado en la mente, pero ya nunca se me olvidó. ¿Ya? Y aquí entonces podemos ver también de manera más fácil, ¿cierto? Que el grado del numerador es 3 y el grado del denominador también es 3. Ahora sí ya podemos estar seguros, ¿cierto? Y aquí nos podemos dar cuenta de que en el numerador el que aporta el grado es el menos 15 y en el denominador es este 3 al cubo. Y llegamos al mismo resultado, menos 15/27. ¿Ya? Si aún así no me doy cuenta de eso, tengo que factorizar, ¿cierto?, por el mayor grado y que me queden todas las expresiones divididas por x. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Ya. Eh, Tendríamos aquí, ¿cierto?, que factorizar por x cubo en el numerador y nos quedaría un menos 15 menos 1 partido por x más un 2 dividido en x cubo. Ya, eso queda en el numerador. No era tan complicado. Pero en el denominador, sí, es que no, sí que nos va a quedar un poquito más largo, ¿cierto? Factorizamos por el x cubo y me va a quedar un 3 cubo, ¿cierto? Al sacar el x cubo de esta expresión me queda el 3 elevado a 3, menos en el segundo término me va a quedar un 3 por 3 elevado a 2 por 2 dividido en x, ¿cierto? Porque tengo solo 2, al quitarle 3 tengo que agregarle 1 en el denominador. En el siguiente término voy a tener un 3 por 3 por 2 elevado a 2 dividido en x cuadrado. Y el último término nos va a quedar con un x cubo en el denominador, ¿cierto? Y podemos comprobarlo multiplicando. X cubo por 3 al cubo, 3x al cubo. X cubo por toda esta expresión, se me cancela un x y me queda el x cuadrado que está acá. En el otro dividimos por x cuadrado, porque al simplificarlo con el x cubo nos queda el x solito. Y en el último se divide también por x cubo porque se cancela y no me queda ningún x. Simplificamos los x cubos. Como el x está tendiendo a menos infinito, todos los x que estén en el denominador hacen que la fracción tienda a cero, así que todo se nos elimina, excepto los primeros términos. ¿Ya? Entonces, nuevamente llegamos a menos 15 dividido en 27, 3 al cubo. ¿Ya? Había otra forma de hacerlo sin tener que darnos cuenta de eso, sin tener que desarrollar el cubo de binomio tampoco, que es que yo puedo factorizar antes por el x cubo. Eh, un estudiante lo hizo así, lo encontré bastante interesante también. O sea, igual la preferencia debería ser siempre aplicar la propiedad, ¿cierto? De que si son del mismo grado se dividen los coeficientes. Ya, pero un estudiante factorizó inmediatamente por x cubo, le quedó, ¿cierto?, el menos 15, menos 1 partido en x, más 2 creo que partido. fui yo, profe. Eh, Yo también hice lo mismo. ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno. Pero acá en el denominador, cuando yo factorizo por x,
sigo estando dentro del cubo, ¿cierto? No he salido del cubo, y aquí tengo un 3 menos 2 sobre x, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces acá calcular el límite. Ahora el x, si yo lo quiero sacar del cubo, o puedo separar el cubo, ¿cierto? Porque tenemos una multiplicación ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar un x cubo en el numerador, menos 15, menos un x más 2x cubo, y en el denominador tenemos un x cubo por 3 menos 2 dividido por x al cubo. Aquí simplificamos por x al cubo también, y el resto se nos va a cero. Este se nos va a cero, este también se nos va a cero, y este también se nos va a cero, y llegamos también nuevamente a lo mismo. Menos 15 dividido en 3 al cubo. Profe, ¿le puedo ¿Sí? hacer una pregunta? ¿Sí? ¿La propiedad del máximo grado solamente para los límites que tienen infinito? A infinito. Sí. Sí, sí. Exactamente. ¿Ya? Y también está la última opción, que es la menos recomendable en este tipo de ejercicios, que es utilizar la regla del L'Hopital. ¿Ya? Porque aquí habría que usar la regla del L'Hopital un par de veces, que es tener que derivar el numerador y el denominador para, eh, ¿cómo se llama? Para poder ir eliminando los términos que complican, ¿ya? Entonces calcular, o al utilizar la regla del L'Hopital, se llega también al resultado correcto. Pero no nos vamos a meter en la regla del L'Hopital, porque eso se ve después en el programa, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, en el primer límite? Creo que no. No, voy a ponerle aquí finalmente que esto igual era menos 15, no, menos 5 novenos. ¿Ya? Si le aparece un límite así en la prueba, ¿lo podrán realizar? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, pues ya no perderé como 10 minutos haciendo el Sí, límite. hay, hay varias técnicas para hacerlo. ¿Ya? Muy bien. El siguiente límite, el límite con raíces, era un poquito más complicado, un poquito más largo, y también se podía evitar tanta cosa usando la regla del L'Hopital, pero como les contaba, eso también lo vamos a ver después. Ya está el ejercicio A, el ejercicio B, entonces, límite de x tendiendo a 4. Acuérdense que igual siempre, por si las moscas, tratemos de reemplazar al tiro con x igual 4, ¿cierto? A ver si es que no se nos elimina nada, o no se genera ninguna indeterminación, ¿cierto? Para no tener que hacer algo engorroso y después darnos cuenta que al principio estaba la solución. Ya, por ejemplo, aquí, si evaluamos con x igual 4, en el numerador vamos a tener 2 menos 2 por 4, 8, raíz cúbica de 8, 2, 2 menos 2, 0. Y en el denominador, raíz de 4, 2, 2 menos 2, 0. Ah, o sea, ya. 0 partido por 0, hay algo que podemos realizar. Y si han visto las clases por YouTube, o si han participado en las clases, o si han hecho harto ejercicio, acá lo más común que hay que hacer es racionalizar tanto el numerador como el denominador. Entonces nos vamos a saltar el paso y lo vamos a hacer inmediatamente los dos. Vamos a racionalizar el denominador multiplicando por el conjugado, más 2, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a racionalizar también el numerador, recordando que lo que tenemos acá es una diferencia de cubos, ¿cierto? Tenemos la primera parte de una diferencia de cubos. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por eh, toda la expresión que sigue en la diferencia de cubos. ¿Ya? La voy a escribir aquí por si acaso igual. A cubo menos b cubo va a ser un a menos b con un a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Ya? Y en este caso el a es el que vale 2 y el b es el que vale raíz cúbica de 2x. ¿Ya? Me quedo chiquitito ahí abajo. Entonces multiplico por a cuadrado, sería en este caso 4, más a por b, sería 2
raíz cúbica de 2x más b cuadrado, que nos quedaría la raíz de 2x cuadrado. O puedo dejar el cuadrado afuera, no hay problema. Y en el denominador lo mismo. Ya 4 más 2 raíz cúbica de 2x. ¿No le faltó el A menos B? ¿El primer paréntesis o no? Es que el a menos b sería esta Ah, ya, expresión, ya, ya. ¿sí? Ese sería el a menos b y estamos multiplicando por esta otra parte, ¿cierto? Para que no se nos simplifique prácticamente todo y nos quede el a cubo menos b cubo. Sí, Ah, sí. Buena connotación. Si no lo dije explícitamente, ¿cierto? Sí, bien, bien ahí. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pareciera ser que complicamos un poco el límite, pero finalmente nos vamos a dar cuenta que se va a simplificar harto. El raíz de x menos 2 con el raíz de x más 2 del denominador, nos queda la diferencia de cuadrados, ¿cierto? Y nos queda finalmente un x menos 4 en el denominador. En el numerador puedo hacer lo mismo con el 2 menos raíz cúbica de 2x, con el 4 más tanto, ¿cierto? Y se me va a eliminar todo y me va a quedar el a cubo, que sería el 2 al cubo, 8, menos el raíz cúbica al cubo, se va a cancelar la raíz, 2x, ¿ya? Por todo el resto. Voy a checar un poquito, por todo el resto. Le voy a poner aquí unas comillas para indicar que es todo el resto, ¿ya? Lo voy a escribir inmediatamente. En el numerador puedo factorizar, ¿cierto? Puedo factorizar por un 2 y que me quede el 4 menos x y que yo pueda eh, simplificar, ¿cierto? O lo puedo dejar más evidente aún y factorizar por menos 2. Y ahí me va a quedar el x menos 4, ¿cierto? Menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 4, el 8 positivo. Y ahí yo puedo entonces simplificar y me va a quedar el menos 2 es una constante, así que la puedo dejar afuera. Menos 2 por el límite de x tendiendo a 4 de la expresión que me quedó, que era raíz de x más 2 dividido en toda la expresión del denominador. 4 más 2 por raíz cúbica de 2x más raíz cúbica de 2x al cuadrado. Uf. Como tenemos ahora solamente sumas, no vamos a tener ningún problema en reemplazar por 4, así que ya estamos prácticamente listos. Falta llegar y reemplazar. Raíz de 4 es 2, 2 más 2 es 4 en el numerador, y en el denominador vamos a tener 4 más 2 por raíz cúbica de 8 es 2, 2 por 2 4, 4 más 4 8, 8 más, ya me perdí, mejor lo anoto, 4 más, aquí dijimos 4, más 4 por 2 son 8, 8 al cuadrado 64, raíz cúbica de 64, 4 también. O sea, nos queda menos 8 dividido en 12. Se puede simplificar por 4. Nos queda menos 2 tercios. Y ahí está calculado el límite. ¿Ya? Partimos acá, Profe, ¿cierto? Sí. ¿cómo sabe que ese 2 está elevado al cubo? El primer 2 del límite. Que llegué un poco tarde. Este. ¿O no? ¿Cuál? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Este. ¿El primer 2? No. ¿Sabe que tengo como mal internet? No veo cuál está señalando. Aquí puso un mouse en el Sí, en el sí. primero. Sí, ¿Sí? ese. Ya. Claro, aquí no dijimos que este 2 fuera que estuviera al cubo, sino que es este 2 menos el raíz cúbica, ¿cierto? Es parte de la diferencia de cubos.
es el término a menos b de la diferencia de cubos. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es multiplicarlo por la otra parte de la diferencia de cubos, que es lo que está acá. ¿Sí? Por eso, Ya entiendo. por ¿Y eso cómo sabe que estaba que era diferencia de cubos? porque tengo aquí la raíz cúbica que lo delata. ¿Ya? O lo tengo que pensar en cómo elimino esta raíz cúbica multiplicando por lo que sea que haga que me quede esto al cubo. Y la expresión más sencilla es la diferencia de cubos. A cubo menos b cubo. Entonces por eso tenemos que multiplicar por este conjugado, ¿cierto? Que sería el a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Sí? Gracias. Es la técnica del ejercicio. ¿Sí? Claro, acá al final dije, porque si reemplazamos en esta última parte, si reemplazamos el x con 4, nos queda 4 por 2, 8. 8 elevado a 2, 64, raíz cúbica. Raíz cúbica de 64, 4. Sí, creo que no dije raíz cúbica. Sí, la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora, igual, este límite se puede usar usando o sea, se puede resolver usando la regla del L'Hopital. También la vamos a ver más adelante. Pero como tiene raíces, igual complica un poco hacerlo con la regla del L'Hopital. Ya. Eh, muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos, con este ejercicio? Yo creo que hartas dudas, ¿o no? Ya, pero Me costó aquí, hacerlo, pero ahora no. ya. A mí en realidad no, lo que pasa es que llega el momento de la prueba y se me olvida. Suele pasar, ¿o no? Sí, sí, sí. Ya. Pero aquí entonces la experiencia nos dice que si tenemos un límite con raíces, lo que hay que hacer es multiplicar por la expresión contraria, ¿cierto? Para obtener una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos. ¿Cierto? Aquí lo hice con el denominador, que multipliqué por el conjugado para que nos quede la diferencia de cuadrados. Y en el numerador me doy cuenta que es una diferencia de cubos porque tengo esa raíz cúbica que tengo que eliminar. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el ejercicio C, que el ejercicio C era, yo creo que el que tenía una cosita escondida ahí. Ya. Y espero que los que lo hayan resuelto se hayan sentido muy realizados cuando lo hicieron, porque de verdad que estaba bueno ahí lo que planteaba. Ya. Ejercicio C entonces será el límite de x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1 dividido por x. Sí, también desarrollando harto las guías uno estaría bien. Ya. Aquí entonces lo que tenemos es la mascarita, nos va a decir también 0 partido por 0, ¿cierto? Porque nos queda, al reemplazar x con 0, nos queda logaritmo de 1. Eso lo revisamos también en la tutoría, algunas propiedades de los logaritmos. Y logaritmo de 1 es 0, y 0 partido por 0, 0. Así que no se puede llegar a reemplazar y hay algún arreglo algebraico que se puede utilizar. Entonces aquí el arreglo algebraico que se puede hacer es darnos cuenta de que tenemos una expresión que está dividiendo el logaritmo o que está multiplicando al logaritmo, ¿cierto? Si lo dejamos como un 1 partido por x, entonces lo que puedo hacer es dejar ese 1 partido por x como exponente. ¿Ya? Entonces tengo 2x cuadrado más 3x más 1 y todo eso elevado a 1 sobre x. ¿Ya? Y aquí la idea era que lo pudiéramos utilizar incluso sin justificar, de que puedo intercambiar cierto logaritmo con el límite. Entonces puedo calcular el logaritmo natural de lo que sea que me quede aquí dentro del límite. ¿Ya?
y le agregué aquí unos paréntesis grandes para que podamos darnos cuenta de que finalmente tenemos que calcular el logaritmo natural, si no va a estar incompleto el ejercicio. Profe, yo tenía una duda muy relacionada con eso. ¿Ya? Por ejemplo, si fuese el límite del logaritmo de... No, si fuera el límite de x... ¿Ya? No, ya sé. Si fuera el límite de 3 elevado a x, ¿puedo hacer que sea 3 multiplicado por el límite? 3 elevado al límite de x. Claro, sí, exactamente. Por ¿Se ejemplo, puede hacer eso? sí, que aquí me queda un 3 elevado al límite de x tendiendo a de x, por ejemplo. Algo así. ¿Sí? Por supuesto. Sí, sí. Pero no hay como alguna regla para algunas veces que se pueda o veces que no. Sí, tiene que ser una función inyectiva. Eso. O eh, que la función sea continua en algún punto cercano al intervalo también. ¿Sí? Entonces solo Eso. rige para la continuidad. Claro, solo rige para la continuidad. Y en general, cuando calculamos límites de este estilo, se trabaja con funciones continuas, ¿ya? Porque por lo general las discontinuidades son, ¿cierto?, que haya un salto, o sea, que el límite no exista, o que se vaya al infinito, que el límite no es que infinito. Tampoco tendría mucha gracia tener que hacer ese cambio cuando nos dé infinito, ¿sí? Así que esos son los requerimientos, o sea, eh, no es tan restrictivo el pedir que sea una función continua. Si no, no es problema. Gracias, profe. De nada. Ya. Muy bien. Entonces, ahora cuando hicimos este cambio, nos quedó otro tipo de indeterminación. Si reemplazamos el x con 0, nos queda un 1 elevado a infinito. O sea, cuando nos queda el 1 elevado a infinito, sabemos que tenemos que dejarlo en la forma del límite de Euler. Y el límite de Euler nos decía que el límite de x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x era igual a Euler, ¿cierto? Y esto lo generalizamos un poco, ¿cierto? A que siempre que yo tenga, le voy a poner una cajita, siempre que yo tenga un límite de este estilo, 1 más alguna función elevado a 1 dividido en la función, siempre y cuando esa función sea la misma y tienda a 0, voy a tener un Euler. ¿Ya? Entonces tengo que manipular esta función para dejarlo de esta forma. 1 más la función elevado a 1 dividido en la función. Y la forma más sencilla de hacer eso es modificando el exponente, porque puedo multiplicar y dividir en el exponente sin ningún problema, pero sí voy a tener un poco de problemas tratando de manipular la base si es que el exponente es demasiado extraño como 1 sobre x. ¿Ya? Entonces, la base la voy a dejar tal cual. Y la idea es que el 2x cuadrado más 3x aparezca en el exponente, ¿cierto? Entonces, lo puedo agregar sin ningún problema. 2x cuadrado más 3x. Y ahora que dividí por esto, lo tengo que multiplicar también. 2x cuadrado más 3x. Y el 1 sobre x que estaba desde antes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esta primera expresión de acá nos queda Euler, ¿cierto? El número e, porque nos queda el 1 más la función elevado a 1 dividido en la función, y la función está tendiendo a 0, ¿cierto? El x tiende a 0, así que la función también tiende a 0. ¿Sí? ¿Y por qué no está el 1 abajo en el denominador de la función de arriba? ¿Este 1 dices tú? No, el 1 más. A ver, 2x más 3x. Lo dejé al principio, para dejarlo de la forma, ¿cierto? 1 más este de acá, ¿cierto? Como que lo cambié de orden, pues, ¿sí? ¿Cierto? Para Ya que nos quede la entendí, forma 1 más. ¿Sí? ahora entendí.
Perfecto. ¿Ya? Y aquí en general, si es que no aparece este 1 más, tenemos que nosotros hacer que aparezca, ¿cierto? Sumando y restando 1, ¿cierto? Sumar el 0 conveniente. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que nos está quedando. Nos queda entonces el logaritmo natural de e elevado al límite de x tendiendo a 0 por la derecha de lo que nos quedó en el exponente, que era un 2x cuadrado más 3x dividido por x. ¿Ya? Y ese límite ya podríamos calcularlo, ¿cierto? Podemos factorizar por x, se nos elimina el término x, y nos queda finalmente un e elevado a 2, ¿cierto? Ese límite, quizás para no seguir ensuciando un poco el desarrollo acá, lo podemos hacer al ladito. El límite de x tendiendo a 0 por la derecha, de factorizamos por x, 2x más 3, dividido por x, se cancela, ups, y era el límite vale 3, ¿cierto? Entonces este límite vale 3, no era 2. Utilizando propiedades de los límites, el exponente sale multiplicando y el logaritmo natural de e vale 1, ¿cierto? Así que podemos reemplazar inmediatamente que esto vale solamente 3. Ese era el límite. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos, con el ejercicio? ¿Puedes dejar un segundo para terminar de copiar, profe? Por supuesto. Por supuesto. Profesor, yo no hice ese procedimiento, pero igual llegué a 3. ¿En serio? ¿Y cómo lo hiciste? Apliqué propiedad de logaritmo y una propiedad que pillé por ahí del límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más x sobre x me daba 1. Entonces apliqué eso y separé y me dio 3. Perfecto, súper. Súper bien. Muy bien. Sí, no hay problema. Muy bien. Muy bien. Y yo creo que era harto más corto de lo que hicimos acá, ¿o no? Yo creo que sí. O sea, menos enredado, o sea, a mí no me costó nada hacerlo. Ya, Que eso más complicado. ya. Profe, no Qué bueno. entendí un paso. ¿Cuál? Cuando tenemos logaritmo natural de e elevado a 3, ¿Sí? entonces, ¿el elevado a 3 sale multiplicando o cómo? Claro. Las propiedades del logaritmo me dice que si yo tengo un logaritmo en cualquier base y tengo una potencia, el exponente sale multiplicando. Es una de las propiedades de los logaritmos. El exponente sale multiplicando. ¿Sí? Y después aquí nos saltamos el paso de que logaritmo natural de e vale 1. Así que ahí llegamos a 3. También por propiedad del logaritmo. Ya porque la propiedad también nos decía que si tengo el argumento igual que la base, eso nos da 1. ¿Ya? Ujú. Ya. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Vamos bien? Ahora sí. Sí. Sí, profe. Ya. Muy bien. Espero que si la aparece un límite así, sea cual sea la estrategia que ustedes utilicen, la puedan utilizar bien. Ya. Muy bien. El límite de entonces era 1 menos coseno de x medios dividido en
x elevado a 2. Ya. Vamos a hacer aquí el ladito también. El ejercicio D. El límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x medios dividido en x cuadrado. Ya. Aquí, límite trigonométrico, ¿cierto? Tengo que recordar los límites trigonométricos notables, ¿cierto? Y el que más se aparece al que está acá es cuando tengo el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x dividido en x cuadrado. ¿Cierto? Que eso nos da un medio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer que aparezca el x medios en el denominador. ¿Cierto? Para que me quede el argumento del coseno igual al denominador al cuadrado. Y eso lo podemos hacer, ¿cierto? Multiplicando y dividiendo por algún número que nos convenga. Entonces, en este caso tendríamos 1 menos coseno de x medios dividido en, si quiero que me quede el x medios dentro del cuadrado, lo que estoy haciendo es dividiendo por 4, ¿cierto? Si es que estoy haciendo aparecer este 2 al cuadrado en el denominador del denominador, voy a tener que multiplicar también aquí por 4. ¿Sí? Ahí se nos cancelaría el 4 con el 4 y llegaríamos a lo mismo que teníamos antes. Pero ahora tenemos la ventaja de que este límite vale un medio. Por lo tanto, nos quedaría un medio por 4 en el denominador, o por un cuarto, y llegamos a un octavo. Profe, no entendí de dónde salió ese 2. Ahí ese 4. Lo hice aparecer. ¿Ya? ¿Cómo lo hice aparecer? Dejámoslo con un pasito previo. ¿Cierto? A lo que yo quiero llegar es a que me quede aquí un x medios al cuadrado. ¿Cierto? Para que me quede el argumento igual al denominador al cuadrado. Pero para poder obtener eso, tengo que dividir aquí por 4 para que me quede el 2 al cuadrado. Y como dividí por 4, Ya. multipliqué por 4. ¿Cierto? Entonces ahora Gracias, profe. puedo juntarlo. De nada. Para eso Profe, estamos. ese límite notable no era igual a 0. Sí, es uno que es bien parecido y yo no se puede confundir. ¿Cierto? Ese límite era Ah, ya sí, sí. cuando está Es solo que sí, se parcial. volvió el argumento. Perdón. Sí. Es el que igual a 0, cuando el x está elevado a 1. Cuando está el x cuadrado, nos queda el 1 medio. Gracias, profe. Son buenas sus clases. Gracias. Qué lindo. Ya. Ahí tenemos entonces un octavo. Este era harto más corto que el anterior, ¿cierto? ¿Sí? No entendí cómo o sea, no entendí cómo el segundo paso es un cero conveniente. No sé, no entiendo. En este caso es un 1 conveniente, ¿cierto? Porque multiplicamos y dividimos por lo que nos acomoda. ¿Ya? Entonces, a ver, otra manera es lo que nosotros lo podemos pensar es de la siguiente manera. Lo que queremos hacer finalmente es un cambio de variable, ¿ya? O sea, este límite nosotros lo conocemos cuando el argumento del coseno es x. Entonces lo vamos a hacer de otra manera, que es, en realidad es lo mismo, pero dicho de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer que el argumento ahora sea un ángulo simple, un u. ¿Ya? Entonces, si el x tiende a 0, si el x tiende a 0, 0 partido por 2, el u también va a valer 0. ¿Ya? No estamos cambiando entonces a dónde tiende el límite. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para que el argumento del coseno nos quede una variable simple, un 1 Profe. solamente. ¿Sí? Te ¿Sí? juro que se me cortó el internet en cuanto iba a empezar a explicar. Ya. Vamos a hacer lo mismo que en este ejercicio, pero lo vamos a hacer de una manera diferente,
que es llamando un cambio de variable. ¿Ya? Tenemos aquí el x medios, y nosotros conocemos el límite cuando es 1 menos coseno de x solamente, o cuando es una variable simple, un ángulo simple, sin al cuadrado, sin multiplicarse nada. ¿Ya? Entonces, vamos a llamar un cambio de variable u igual al x medios, para que nos quede coseno de u, simplemente. Entonces, cuando el x tiende a 0, que es el límite que estamos calculando, el u también tiende a 0. No estamos cambiando a dónde tiende el límite. ¿Ya? Entonces, el x medio lo reemplazaríamos con un u, y este x que está solito, también tenemos que dejarlo en función de u. Entonces, podemos despejar el x y dejar aquí un 2u. ¿Ya? Entonces, donde yo vea el x medio, lo reemplazo por u, y donde vea el x, lo reemplazo con 2u. Y tendríamos lo siguiente, el límite ahora de u tendiendo a 0, de 1 menos coseno de u, dividido en x al cuadrado, pero el x ahora es 2u al cuadrado. Ahí sí, 2u al cuadrado. Entonces, ahora puedo separar las potencias, ¿cierto? Y dejarlo como 1 menos coseno de u dividido en 4 por u cuadrado. ¿Sí? Y llegamos a lo mismo que está arriba. Y podemos aplicar nuevamente el límite notable. Aquí tendríamos que esto vale 1 medio, y multiplicado por 4 en el denominador, llegamos al mismo resultado, 1 octavo. Profe, ¿Sí? si el x medios vale u, ¿por qué el x medios elevado al cuadrado no es u al cuadrado? Sí, pues, el x medio al cuadrado es u al cuadrado. Pero es que aquí es como que esta parte nunca la hicimos, ¿sí? Esto nunca lo hicimos, y partimos de esta parte del ejercicio. Acá hicimos el cambio de variable. Aquí empezamos a hacer el cambio de No, variable. pero en la parte de abajo, abajo del 1 menos coseno de u, ¿Sí? Sí, porque ese era, 1 sería u cuadrado solamente. es que aquí está x al cuadrado, ¿por cierto? Y el x dijimos que valía 2u. Entonces estoy reemplazando el valor de x con 2u. Y ese 2u es el que está al cuadrado. Ah, estás mirando la parte de ya, yo estaba Sí, po, mirando la parte de al medio. sí, po. Esto es Ah, lo ya que ahora no sí hicimos, entiendo. ¿sí? Partimos desde el principio y ahí empezamos a hacer el ejercicio. Ya, muy bien. ¿Por ahí se entendió mejor con el tema del cambio de variable? Ahí de las dos maneras se llega a lo mismo. A mí me... Sí, con el cambio de variable, sí se entendió. Ah, qué bueno. Súper. ¿Sí? A mí me gusta más hacerlo inmediatamente, pues, tratar de buscar que queden los argumentos iguales, y eh, ahí empezar a trabajar. Pues, con el cambio de variable también se puede. ¿Ya? Y es la justificación matemática necesaria para poder hacer lo que hicimos acá arriba. Profe, ¿es necesario hacer el cambio de variable? No, no es necesario. No es necesario. ¿Sí? De hecho, toda la primera línea nosotros lo hicimos sin el cambio de variable, porque llegamos al resultado. ¿Sí? El cambio de variable es como para quizás verlo desde otro punto de vista. Pero si se dan cuenta, hicimos exactamente lo mismo. Pero por ejemplo, si fuese una función de arco seno o algo así, hay que aplicar un Ah, cambio de claro. variable. Sí, y vimos un ejemplo de eso en el texto, ¿cierto? Que había que aplicar un cambio de variable cuando aparecía era arco seno de 2z, parece. Arco seno de De 2z partido en 2x. z. Claro, de 2x partido en x, y ahí aplicaba el cambio de variable. Sí, pero no va a aparecer algo así. No se preocupe. Estaba bueno ese ejercicio porque era un x valor absoluto, así que era un límite lateral. Ah, claro. Sí, había que hacerlo por los laterales. Sí, sí, muy bien.
Ya, po. Muy bien. Ese es el ejercicio D. El ejercicio E, voy a dejar escrito acá para que no se me olvide, el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 3 sobre x más 5x cuadrado elevado a x. Ya. Ups, me queda un poco con el ejercicio ese que lo voy a correr un poco más a la izquierda, o sea, un poco más hacia la derecha. Ya, por ahí. Ya, este límite, si tratamos de calcular la mascarita, nos va a quedar que esto vale 0, 0, nos queda 1 elevado a infinito. La famosa mascarita 1 elevado a infinito, o sea que vamos a tener que desarrollar qué la pesada. expresión de Euler. ¿Ya? Entonces tenemos el límite de x tendiendo a infinito. Se enojó. Y no pudo, mi amor, ¿qué prefieres? Hoy no sé quién está Oh, desmuteado. Un rayo, lo siento. No hay problema. Ya. Y el límite entonces de la forma de Euler era 1 más 1 sobre x elevado a x. Esto era Euler, ¿cierto? Y en forma general teníamos el x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre alguna función elevada a la misma función. Y eso nos va a dar a Euler. Siempre y cuando, ¿cierto?, la cajita también tienda a infinito. No hay problema. No hay problema. ¿Ya? Entonces, esta expresión que está acá, la tengo que manipular de cierta forma para que me quede el 1 más 1 dividido en. ¿Ya? Para poder desarrollarlo en forma de Euler. Entonces, empecemos a manipular. Tenemos acá 1 más. Ya tenemos la primera parte lista. 1 más. Ahora tengo que sumar las fracciones, ¿cierto? Para dejarlas como una sola expresión y después empezar a tirarlo del denominador del denominador y todo eso. Al hacer la suma de fracciones voy a tener 5 más 3x dividido en x cuadrado, ¿cierto? Y eso elevado a x. ¿Ya? La suma de fracciones. Entonces ahora lo que hago es, lo que está en el numerador lo puedo dejar como denominador del denominador. Entonces puedo dejarlo de la siguiente manera. X cuadrado dividido en 5 más 3x. ¿Ya? Y lo escribí de esta forma para que se vea mejor aún. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Muy bien. Ahora no tenemos problema porque esta función, lo que en definitiva va a ser nuestra cajita, cuando el x tiende a infinito, la cajita también tiende a infinito, ¿cierto? Por el tema de los grados. El grado del numerador es mayor que el del denominador, así que se va al infinito. No tenemos problema ahí. Entonces, para dejarlo en la forma de Euler, esto mismo tiene que aparecer en el exponente. Entonces, volvemos a reescribir todo. 1 más 1 sobre x cuadrado sobre 5 más 3x. Y lo escribo nomás en el exponente. ¿Ya? Lo escribo de la misma manera. Ya, y como lo escribí así en el exponente, también tengo que cancelarlo. O sea, multiplico por el recíproco. 5 más 3x dividido por x cuadrado, ¿cierto? Para que se cancele, no me cambie el valor del exponente, y multiplico por el x que estaba. ¿Ya? Hicimos aparecer entonces el x cuadrado sobre 5 más 3x en el exponente. ¿Para aquí? Porque ahora toda esta expresión, hasta aquí, es Euler. La constante e. Entonces, finalmente, lo que me toca hacer ahora es calcular el límite que falta. Tendría e elevado al límite de x tendiendo a infinito de esta expresión que está acá. ¿Ya? Podríamos multiplicar por x para que nos demos cuenta de qué es lo que está quedando.
nos queda un 5x más 3x cuadrado dividido en x cuadrado. Y este entonces es un límite al infinito, ¿cierto? Los grados son los mismos, así que ya sabemos cómo se calcula. El grado es el mismo 2, los coeficientes que me dan eso es 3 dividido por 1, así que nos queda finalmente un e elevado a 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo está clarito? ¿Clarito como el Sí, agua? profe, sí entendí. Sí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Ya? Entonces, siempre que nos aparezca el 1 elevado a infinito, tenemos que reescribir el límite en la forma de. ¿Ya? En la forma de Euler. Profe, ¿por qué es 3? ¿Por qué es 3? Porque este límite que nos queda acá, podríamos hacerlo en un costado, ¿cierto? Para no ensuciar ahí el ejercicio. El límite de x tendiendo a infinito de 5x más 3x cuadrado dividido en x cuadrado. Como es un límite al infinito, tengo que hacer el análisis de los grados, ¿cierto? El grado del numerador es 2, el grado del denominador también es 2, así que puedo aplicar la propiedad de dividir los coeficientes del mayor grado. En este caso en el numerador es 3 y en el denominador es 1. O sea, finalmente 3. ¿Sí? Entonces este límite lo hicimos como un suma acá, ¿cierto? Profe, ¿Sí? ¿esa propiedad se puede aplicar si está siendo multiplicado por algo el número? ¿Cómo qué? Esa propiedad se puede aplicar si es que cualquiera el denominador, o sea, el denominador o el numerador está multiplicado por otro número. Así como todo esto multiplicado por 7, dices tú, algo así. Sí, algo así. Claro, lo que está haciendo en este caso el 7, ¿cierto? Está multiplicando toda la expresión. Entonces nos quedaría el coeficiente del mayor grado es 3, pero este 3 está siendo multiplicado por 7 igual. Entonces aquí nos quedaría multiplicado por 7 también. Sí, como que se Entonces le aplica toda la... solo importa el que tiene mayor grado. Claro, solamente importa el que tiene mayor grado. Por ejemplo, vimos en algún ejercicio atrás, ¿cierto? Que si esto está en raíz, por ejemplo, ¿ya? Y el x cuadrado no fuera un x cuadrado, fuera un x simple, ¿ya? Cambiando completamente de ejercicio, ¿ah? No, esto está fuera. Si, por ejemplo, tenemos raíz de 5x más 3x cuadrado dividido por x, el grado mayor sería 1, tanto en el numerador como en el denominador, ¿cierto? Tomando en cuenta que la raíz cuadrada, ¿cierto? Lo que hace es dividir por 2 cada exponente, ¿ya? Entonces nos queda grado 1 en el numerador y grado 1 en el denominador. Entonces tendría que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Dividir los coeficientes que me aportan el grado. Entonces en el numerador sería el 3, pero fuera del 3 hay una raíz. Entonces va a ser raíz de 3. Y en el denominador podríamos haber jugado con algo, por ejemplo, no sé, un 7 por x más 2, algo así. El coeficiente del x es 1, pero está siendo multiplicada por 7. ¿No tienen que ser iguales los exponentes? No tienen que ser iguales per se, pero sí tienen que ser del mismo grado, ¿ya? Porque claro, en el numerador lo que está aportando aquí, no sé si esta parte se va a ver en la grabación, Pero arriba no es un x cuadrado. pero está dentro de una raíz, ¿sí? Y ya que al estar dentro de la raíz, el índice de la raíz pasaría a ser como el denominador del exponente, ¿cierto?
Entonces, el exponente del x cuadrado podríamos llamarlo que es de grado 1/2, ¿cierto? Y el grado del x cuadrado sería 2 dividido por 2, 1. ¿Sí? Ya. ¿Ya? O sea que no se cancela la raíz del 3. Claro, no se cancela. No. De hecho, claro, si yo tengo raíz de 3x cuadrado, lo que tengo ahí ese sería un raíz de 3 por x, ¿cierto? Solamente se cancelaría en los que tienen el exponente 2. ¿Ya? Importante recordar las propiedades en realidad de todas las funciones, por cierto, de las raíces, de los logaritmos, algunas propiedades de las razones Profe, trigonométricas. ¿Cómo? me surgió una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué sumó los grados? ¿Dónde sumé los grados? O en mi idea, ahí arriba, justo a la derecha del límite de la función. ¿Sí? Aquí tiene raíz. Sí, ¿Sumó los no, grados ahí? no sumé los grados. Estaba solamente como contando los grados, ¿sí? Porque este 5x no me está aportando un grado 1, ¿cierto? En el numerador me está aportando un grado igual a 1/2. Y el 3x cuadrado no me está aportando un grado 2, aunque tiene exponente 2, ¿cierto? Sino que me está exportando un grado 2 dividido por 2, me está dando un grado 1. Entonces me quedo siempre con el de mayor grado. La expresión de arriba es de grado 1. 1 solamente. ¿Sí? Entiendo, pero ¿por qué quedó raíz de 3 partido en 7 por 1? ¿Por qué? Porque en el numerador, ¿sí es cierto? El que me está aportando el grado mayor es el 3x cuadrado, ¿cierto? Entonces el coeficiente debería ser 3, pero el 3 está dentro de una raíz. Entonces por eso me queda aquí raíz de 3. ¿Ya? Ah, pero es independiente de los grados de que tenga el denominador. Porque el denominador también es de grado 1. Tengo aquí un x solito, ¿cierto? Que me está aportando el grado x. Lo dejé peor aún. Ah, ya. Ahora sí ¿Sí? entiendo, gracias. Sí, yo creo que te estabas como ahogando en un vaso de agua. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y todo surgió de una consulta, ¿cierto? Del qué pasa si. ¿Qué pasa si? Eso nos puede llevar a analizar distintas cosas. Ya, pero aquí en el ejercicio era más simple de lo esperado. Ya, y nos queda entonces el último ejercicio de límites, que era ¿dónde está? Ahí. Hemos escrito caleta en la pizarra. 9x cuadrado más x menos 3x. Menos mal no se exporta aquí la pizarra. Quedaría muy feo y no se entendería nada. Ya. Infinito, ¿cierto? De raíz de 9x cuadrado más x menos 3x. Si no me equivoco, si lo escribí bien. Pero sí, ¿cierto? 9x cuadrado. Ya. Ya. Lo dejo todo oculto. De hecho, la corro un poco más abajo. En este límite, lo que tengo es la mascarita. Si es que tratara de escribir la mascarita, tendríamos un infinito menos infinito. ¿Cierto? La primera expresión se nos va al infinito, la segunda expresión también se nos va al infinito. Y aquí también podríamos entrar a analizar un poco el tema de los grados, ¿ya? El infinito al que se está acercando este raíz de 9x cuadrado más x es un infinito, entre comillas, digámosles, que se va acercando al infinito en un grado 1, ¿ya? Mientras que el otro también se está acercando al infinito en un grado 1. O sea, podríamos decir que se están acercando como linealmente hacia el infinito, ¿ya? De hecho, podríamos ver qué es lo que pasa con el raíz de 9x cuadrado más x
cuando nos alejamos mucho de la pantalla o hacemos demasiado zoom hacia afuera, nos vamos a dar cuenta que es prácticamente una línea, ¿cierto? El grado 1 representa una línea, ¿cierto? El X solito es una función lineal, ¿cierto? Una línea. Eso es el grado 1, una línea. Por otro lado, el X cuadrado, lo voy a dejar aquí dividiendo, por ejemplo, en 9 para que sea más clarito. El grado 2 se nos está acercando como una curva, ¿ya? Y no importa cuánto yo me aleje, siempre va a ser una curva. No importa cuánto me aleje, siempre voy a seguir viendo una curva. El grado 1 entonces se acerca como una línea y el otro se acerca como una curva. Entonces, si yo pongo aquí el 9x cuadrado más x, es prácticamente una línea, ¿cierto? Quizá aquí haciéndole un zoom acá, podamos ver que es curvo, ¿cierto? Hace como una curva, ¿cierto? Va haciendo como una curva así, pero ya en un zoom, las medidas yendo de uno en uno, ya es prácticamente una línea, ¿ya? Por eso decimos que es de grado 1, ¿sí? Se va acercando al infinito como una línea recta, ¿ya? De hecho, en este zoom pareciera ser prácticamente la función valor absoluto, ¿cierto? Aquí es como una V, ¿ya? A ver si lo tomamos así, 9x, no, pues sería 3x, ¿sí? Es prácticamente la misma línea. La función naranja y la función morada es prácticamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos considerando solamente el de mayor grado, que sería el x cuadrado que está acá, pero como está en raíz, nos queda grado 1, una línea, ¿ya? Entonces, ambos infinitos, ambos se están acercando al infinito con el mismo tipo de grado, entonces nos queda la indeterminación infinito menos infinito, pero que probablemente lleguemos a algún resultado real, ¿ya? Ese es como un pequeño análisis previo, ¿ya? Porque ambos se están acercando al infinito de la misma manera. Ahora, por ejemplo, si es que no hubiese estado el raíz, y hubiese estado otra expresión, o no hubiese sacado un cuadrado y hubiese, no sé, una a la cuarta, entonces aquí cambiaría el grado, ¿cierto? Y sería aquí de grado 2. Sería grado 2. Igual nos queda infinito menos infinito, pero ya tenemos alguna idea de que, chuta, pero la primera expresión se está acercando mucho más rápido al infinito, ¿cierto? Se está acercando con un grado 2 al infinito, mientras que el otro se está acercando con un grado 1. ¿Ya? O sea, probablemente este límite, si es que lo llegáramos a calcular, nos va a dar infinito. ¿Ya? Entonces, ese análisis previo, si bien no es necesario, sí nos da como una idea, ¿cierto? De que a qué podríamos llegar. Entonces, calculemos el límite. Por lo general, en este tipo de casos, lo que tú tienes que hacer es tratar de eliminar la raíz para poder manipularlo de mejor manera. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que se hace es multiplicar por el conjugado. 9x cuadrado más x más 3x. Y en el denominador, raíz de 9x cuadrado más x más 3x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así nosotros también generamos una fracción y el analizar el límite al infinito de una fracción es más fácil que una expresión de este estilo. Entonces, aquí vamos a llegar. En el numerador nos queda la diferencia de cuadrados, se elimina la raíz y nos queda 9x cuadrado más x menos 3x, ¿cierto? Entonces nos queda 9x cuadrado menos 2x. Saltándonos ahí ese pasito. Ya lo voy a dejar escrito igual para que no haya consultas después. 9x cuadrado más x. Mentira, pues estoy por saltarme el paso, me equivoqué. Ya mejor no nos saltemos el paso. 9x cuadrado más x menos el segundo término al cuadrado,
Mira, hubiese sido muy chistoso que me haya equivocado en eso. Profe, disculpe por no haber prestado atención, pero ¿por qué está multiplicando por la diferencia? ¿Para qué? Para poder generar una fracción, ¿ya? Los límites al infinito lo hemos trabajado en la mayoría de los casos con fracciones, porque ahí podemos hacer el tema de analizar los grados también, ¿cierto? Y utilizar las distintas propiedades, ¿ya? Ah, ya, como para dejar algún número solito. También, claro, sí, podríamos llamarlo así también. Ya, gracias. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense que en el numerador se nos simplificó el x cuadrado. Chic, chic. Ya, entonces nos queda el límite de x tendiendo a infinito de x en el numerador y en el denominador nos queda raíz de 9x cuadrado más x más 3x. Ya, y podemos analizar entonces ahora el tema de los grados nuevamente y ver si podemos utilizar las propiedades. El numerador está fácil ver que el grado es 1 y en el denominador está un poquito más difícil de ver, pero vamos viendo los grados de cada uno. El grado del 3x sería grado 1, el grado del x sería un medio, ¿cierto? Que tiene exponente 1, pero dentro de la raíz nos queda grado un medio, y el x cuadrado dentro de la raíz también es grado 1. ¿Ya? Entonces nos quedamos con el grado mayor, grado 1, y en el caso del denominador tenemos dos términos que nos están dando el grado 1. Entonces tenemos que considerarlo los dos. Entonces, utilizando la propiedad, llegamos a que el límite es, en el numerador tenemos 1, y en el denominador tenemos raíz de 9, ¿cierto? Más 3. ¿Sí? Raíz de 9 porque es el que me aporta el grado 1, y en el otro 3, solamente el 3, ¿cierto? Porque es el que me aporta también el grado 1. Tenemos dos expresiones que nos aportan el grado 1. ¿Sí? ¿Cuál tiene que elegir entonces, profe? Los dos. Se toman los dos. Tomé ambos que me aportan el mayor grado. ¿Sí? Si lo hacemos utilizando la factorización, nos vamos a dar cuenta que llegamos a lo mismo. Ya lo vamos a hacer igual así para que nos convenzamos de que esto es así. ¿Ya? Dentro de la raíz, el grado mayor es el x cuadrado, así que eso lo factorizo. X cuadrado. Y me queda entonces un 9x, mentira, me queda un 9 más 1 sobre x dentro de la raíz. Y en el 3x no puedo factorizar todavía, así que lo dejo ahí. Ya seguimos calculando el límite, extendiendo a infinito, nos queda un x en el numerador. En el denominador voy a tener el raíz de x cuadrado, lo puedo sacar como un x. No es necesario que le ponga el valor absoluto porque estamos tendiendo el x a infinito. O sea, sí o sí el x va a ser positivo. Nos queda un raíz de 9 más 1 sobre x más 3x. Y ahora puedo hacer el paso de factorizar por x y eliminarlo con el que está arriba. Entonces puedo saltármelo y decir que me va a quedar un 1 en el denominador. Entonces, a calcular aquí el límite, nos va a quedar 1 sobre raíz de 9 más 1 sobre x más 3. Por lo tanto, ahora lo único que me quedó con x es este 1 sobre x, que sabemos que se va a ir a 0. Y llegamos entonces a lo mismo que está aquí a la derecha. ¿Ya? Que podemos aplicar igual la propiedad, ¿cierto? Solo que ahora si tenemos más de un elemento que nos está aportando el mayor grado, considero los dos, el raíz de 9 y el 3. ¿Sí? Y llegamos a exactamente lo mismo.
Profe, un ¿es necesario sexto. tomar en cuenta el 1 partido en X? En este caso, no, por cierto, sí se va a ir a cero. Cuando el X sea lo suficientemente grande, esto se va a ir a cero, así que no es necesario considerarlo. ¿Y cuándo sería necesario considerarlo? ¿Cuando tiene un grado 1? Claro, ¿sí? Si es que en el macro sería grado 1, claro, ahí sí hay que considerarlo. ¿Ya? Pero aquí, como está, en este caso, acá, como está dentro de la raíz, este X no me está aportando un grado 1, me está aportando un grado 1 medio. Entonces, por eso finalmente no se considera y se considera solamente los de mayor grado. Solamente los de mayor grado. ¿Sí? Podríamos convencernos igual gráficamente de que vamos a llegar a un sexto de la siguiente manera. Sería raíz de 9x cuadrado más x menos 3x y nos queda algo así. Ya en el infinito positivo vemos que rápidamente se está acercando a una recta, ¿sí? Y se está acercando entonces al valor 1/6. Poner aquí i igual 1/6. ¿Ya? O sea, se acerca demasiado rápido a la recta i igual 6. ¿Cierto? Aquí ya en un x igual 1 nos damos cuenta que es muy, muy parecido a 1/6. De hecho, tenemos que hacer demasiado zoom para ver alguna diferencia. Ahí. Profe, ¿y por qué dio un sexto? ¿Lo racionalizó? Porque 1/6, raíz de 9 es 3 y 3 más 3 es 6. Y aquí ¿Verdad, verdad, verdad? se calcula inmediatamente, no hay que sobrepensarlo mucho. ¿Ya? 6 límites, todos distintos, todos calculados de una manera distinta. Ya espero que hayan podido ir tomando apuntes. ¿Ya? Todos calculados de una manera distinta, ¿cierto? Ya. Bien, ¿queda alguna duda sobre alguno? Voy a poner aquí solamente los enunciados. No, si le aparece alguno de estos en la prueba, entonces, tiki-taka. Más o menos. ¿Sí? Ya. Y esta era la parte más larga del taller. Por eso tenía tanto puntaje frente al resto. ¿Ya? La pregunta 2 es aplicar el teorema del sándwich. O sea, el ejercicio va a estar pensado en que ambos límites, tanto de la función superior como de la inferior, van a tender al mismo valor cuando lo hagamos el límite al infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a copiarlo y vámonos a la pizarra. Ya. Profe, no entendí ahí si es que el Euler está multiplicándose con el 10. Ujú. Cuando estaba haciendo el taller no estaba seguro si era eso, si era un sub. Ah, Y sí, me compliqué un poco. sí, se está multiplicando. Sí, sí, sí. Es un 10 por e a la x. Sí, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar el teorema del sándwich acá, porque, nuevamente, si este límite y el otro límite, cuando tienden a infinito, se acercan al mismo valor, entonces la función f también se acerca a ese valor, ¿ya? Y por lo general, las preguntas de este estilo del teorema del sándwich van a estar como orientadas a lo mismo, ¿ya? Eh, Quizás la redacción cambie un poco, pero se van a dar cuenta inmediatamente cuando haya que utilizar el teorema del sándwich. Aquí estaba prácticamente planteado, ¿ya?
Entonces, el primer cálculo al infinito es un poco distinto a lo que hemos hecho anteriormente, ¿cierto? Con el tema de los grados, porque ahora tenemos un exponencial. ¿Ya? Pero en este caso, podríamos factorizar rápidamente por e a la x, como lo hemos hecho, ¿cierto? Con las otras expresiones. Factorizando por e a la x, tendría aquí un 10 menos 21 dividido en e a la x. ¿Ya? ¿Y por qué hice eso? Bueno, aquí también es un 2 por e a la x, porque tengo una fracción donde el denominador va a ser infinitamente grande, mientras que el numerador se mantiene igual, así que tiende a 0. Esta fracción entonces tiende a 0. Se simplifican los e a la x, y lo único que me quedó entonces es un 10 dividido por 2, 5. ¿Ya? La otra manera que lo podría ver es decir, ya, el numerador y el denominador crecen exponencialmente. Ambos crecen con un e a la x. Entonces podríamos llamarlo del mismo grado, entre comillas. Entonces dividimos los coeficientes, 10 y 2, nos da el 5. ¿Ya? Pero la justificación matemática está acá, en el factorizar. Cuando factorizamos por e a la x, lo simplificamos. ¿Ya? Quizás otra manera más natural de ver sea separar las fracciones, ¿cierto? No es que el 10e a la x dividido en 12 a la x menos 21 dividido en 2e a la x. Y se llega a lo mismo, ¿cierto? Sería algo así. 10e a la x dividido en 2e a la x menos 21 dividido en 2e a la x. 2 por e a la x. En el primero se eliminan los e a la x y nos da 5. Y en el segundo hay que analizar, ¿cierto? El numerador se mantiene constante, mientras que el denominador crece infinitamente, entonces tiende a 0. Y ahí nos queda finalmente el mismo valor 5, de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? E elevado a x tiende a 0. El 1 sobre e a la x, sí. El límite cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Porque el e a la x va a crecer infinitamente, ¿cierto? Por ejemplo, si es que llegáramos a reemplazar, no sé, por un x igual a 1000, tendríamos 1 dividido en e a la 1000. Entonces, e a la 1000 ya es un número demasiado grande. Y como está en el denominador, mientras más grande el denominador, más chica la fracción. Entonces, esto ya va a ser 0. De hecho, esto rápidamente se va a hacer. Podemos verlo aquí también en la gráfica. Voy a alejar. Zoom, aleja. Anda, se pegó. Ya, bueno. Se podía ver también gráficamente de que 1 sobre e a la x rápidamente desciende. Rápidamente se va a 0. Ya es como algo así. Como así. ¿Ya? Esta es la función 1 sobre e a la x. ¿Ya? Entonces, cuando el x tiende a infinito, se va a 0. Independientemente por la constante que esté multiplicada, ¿cierto? 21 medios, igual va a tender a 0. Cuando el x sea lo suficientemente grande, va a tender a 0. ¿Ya? Y lo mismo tendríamos que hacer entonces con el otro límite. No sé por qué quedó eso. 5 raíz de x dividido en raíz de x menos 1
aquí igual nos damos cuenta de que el grado es el mismo. El numerador sería de grado 1/2 y el denominador también sería de grado 1/2. Ambos aportan raíz de x. Entonces, aplicando la propiedad, decimos que es 5 por raíz de 1, ¿cierto? Porque el que acompaña al x es el 1, y como está dentro de la raíz de 1, y el denominador también raíz de 1. O sea, finalmente igual es 5. ¿Ya? Entonces, tanto la función inferior tiende a 5, la función superior también tiende a 5, entonces la función que está al medio debe tender a 5 también. De ahí sacamos la conclusión entonces. ¿Ya? Y el ejercicio de teorema del sándwich siempre van a tender a lo mismo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? El enunciado, ¿qué quiere decir cuando dice si para todo x menor a 1? O sea, mayor a 1. Quiere Que no decir puede ser que menor a 1. porque se tiene que definir para un cierto intervalo, porque por ejemplo, que quizás sea un tema de gráfica de las funciones, ya que donde se muera algo. A ver, no sé por qué. No sé qué le pasó aquí al GeoGebra. Ya lo vamos a abrir desde la página. Aquí en el campus igual les dejé un GeoGebra para que puedan jugar ahí con el tema de la continuidad. ¿Ya? Y van a poder modificar aquí las funciones y todo. Y los puntos de separación. Y les va a ir nombrando aquí la función. A ver si es que les queda parecido a lo que está enunciado. Ya. Vámonos aquí al GeoGebra. Que esté el x más 1 ahí debe ser por alguna restricción de las gráficas de las funciones. Quizás esa relación no se cumple para todos los valores de x. Entonces tenemos 10 e a la x menos 21 dividido en 2 e a la x. Ya, 10 por e elevado a x menos 21 dividido en 2 por e a la x. ¿Ya? Ahí está la gráfica de esa función. Y la otra es 5 raíz de x dividido en raíz de x menos 1. ¿Ya? Ahí está. Entonces, claro, la primera función, o sea, la segunda función, el dominio está para los reales mayores que 1. Entonces tiene que estar por lo menos esa restricción ahí. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo el problema es que a partir del x igual 1, voy a poner aquí el x igual 1, a partir de este punto en adelante tenemos una función que siempre va a estar entre medio. No se conoce cuál es la función, pero nos dan esa información de que está siempre entre medio de estas dos funciones. Puede ser una función bien loca o puede ser incluso algo simple como algo así. Ya, pero siempre está entre medio. Entonces, si ambas funciones se van acercando al mismo límite, entonces la función del medio también se tiene que ir acercando a ese límite. ¿Sí? Como que están aplastando esta función roja que dibujé aquí muy mal hecha. ¿Ya? Eso quiere decir. Ahora entendí, profe. Sí, qué bueno. Súper. Súper bien. ¿Ya? Y el último problema, y ya con esto vamos terminando, dice, un depósito contiene 5.000 litros de agua pura, se bombea salmuera que contiene 30 gramos por litro al depósito a una proporción de 25 litros por minuto. La concentración de sal T minutos después en gramos por litro es esta concentración. Determina entonces qué sucede con la concentración cuando el T tiende a infinito. ¿Ya? O sea, aquí está como la descripción. De hecho, el problema decía, demuestre que la concentración está definida por esta función, pero decidí dejarlo solamente con el límite. Entonces podríamos ver qué es lo que pasa con esa función, tratando de verlo geométricamente primero, antes de partir
al cálculo. Es 30T dividido en 200 más T. Ya, tratamos de verlo bien a lo grande. Ahí está. ¿Ya? Entonces, en un tiempo cero, la concentración de sal es cero. No, no le he puesto sal, ¿cierto? Si el depósito tiene 5.000 litros de agua pura, en un principio la concentración no tiene sal. O el depósito no tiene sal. Ya después, al pasar un minuto, va aumentando la concentración de sal. Va aumentando la concentración de sal, ¿cierto? Porque al echarle eh, este, esta salmuera, ¿cierto? Que me imagino que es como una concentración de agua con sal. Voy aumentando también la cantidad de agua, pero también voy aumentando la cantidad de sal. Entonces, la idea es ver qué es lo que pasa cuando el T tiende a infinito. Y ya vemos que a partir de un T lo suficientemente grande, ya no está creciendo tanto. Entonces podríamos aventurarnos para algún valor. Ya, de hecho, voy a tratar de a ver si es que puedo correr solamente el eje. Ahí está. Ya, ahí dejé el eje muy grande, ¿cierto? 1000 unidades en el eje X por cada 10 unidades en el eje. Y vemos ya, ¿cierto? Que pareciera ser un I igual 30. Ese límite, ¿cierto? No se pasa aquí de la línea azul. Cada vez se acerca más, pero siempre por debajo. ¿Ya? O sea, quiere decir que finalmente la concentración de sal del depósito va a ser la misma concentración de sal que yo le estoy echando. Y tiene mucho sentido. ¿Cierto? Que si yo le voy echando sal con una concentración de 30 gramos por litro, entonces eventualmente va a llegar a esa concentración de sal en el límite. ¿Ya? Y el límite aquí calcularlo es extremadamente fácil, por cierto. Si la parte aquí del ejercicio era como enunciar un problema. Ya calculando el límite del t tendiendo a infinito, el grado es 1 en el numerador y en el denominador, así que inmediatamente llegamos a que es 30 dividido por 1. 30. ¿Sí? Profe, ¿cómo sacó esa ecuación, esa función? Buena pregunta. Déjame buscar aquí la pauta, que en la pauta lo tengo. Y también, ¿cómo demostramos que, o sea, al principio del ejercicio tenía que ser demostrando que era real? ¿Cómo lo demostramos? Buena pregunta. Buena pregunta, quizá aquí tengo la pauta. No, nada que ver. Y al final del experimento quedó pura sal. O sea, no queda pura sal, porque queda a una concentración de 30 gramos por litro. ¿Sí? La concentración, ¿cierto? En gramos por litro tiende finalmente a la concentración que le estoy echando. ¿Sí? Esa era lo bonito del ejercicio. ¿Cómo se demuestra? Con proporciones. No tengo la cabeza para hacerlo ahora. Espérame, deme un segundo. Taller de preparación. No, nada que ver. Debo tenerlo por aquí en alguna parte, pero no me dediqué a preparar esa parte. Me pillaron desprevenido. Esto es de derivadas, taller de preparación 1. Pauta taller formativo. No, no, me pillaron desprevenido, chiquillos. Se puede demostrar, pero no estoy pensando ahora. Ya no importa. Lo siento. Me pillaron. Ya, pero debería ser algún juego de. Ya. Un depósito tiene, se bombea salmuera que contiene 30 gramos, el depósito de una proporción de 25 litros por minuto. La concentración de sal, entonces.
podríamos verlo así como cantidad de agua en el tiempo t, y cantidad de sal en el tiempo t. Yo muy feo, ¿ya? La cantidad de agua en el tiempo t tendría que ser los 5.000 litros de agua más los 25 litros que les voy agregando cada minuto, ¿cierto? Entonces, en el tiempo cero tengo 5.000 litros, al pasar un minuto, 5.025, ¿cierto? Y le voy agregando 25 t. Y la cantidad de sal en el tiempo t tendría que ser, 30 por 25. claro, ¿cierto? 30 gramos por litro, ¿cierto? Por los 25 litros que le estoy echando cada minuto. Entonces la concentración de sal tendría que ser la cantidad de sal dividido la cantidad de agua. O sea, sería 30 por 25 t dividido en la cantidad de agua, que es 5.000 más 25 t. Podemos factorizar por 25 el denominador, ¿cierto? Está orientado allá. Y al factorizar por 25 parece que llegamos al resultado. 5.000 dividido en 25, 25 por cuánto me da 5.000. 200. 25 por 2, ¿cierto? Es 5 y claro, los dos ceritos. Y al quitar el 25 en el otro le quedó el 200. Y ahí queda, ¿cierto? Se elimina el 25 con el 25 y queda el 30t dividido en 200 más t. Había Bueno. que hacerlo por separado. Claro, si les pidiera un ejercicio así en la prueba, les daría todas las orientaciones posibles, ¿cierto? Si les pido aquí, demuestre que la concentración es tanto, primero viendo la cantidad de agua, la cantidad de sal en el tiempo tanto, recordando que la concentración es tal cosa. ¿Sí? Bien orientados los ejercicios. ¿Ya? Por aquí quedó muy mal escrito. Cantidad de agua, cantidad de sal. La concentración entonces es la división de la cantidad de sal y la cantidad de agua. Ya, chiquillos, muy bien. Este era el taller formativo. La próxima semana tenemos la prueba entonces, la tutoría. Vamos a tratar de hacer ejercicios de la guía, ejercicios de los resueltos también que hay en el campus virtual. ¿Ya? Y el día lunes entonces hacemos el repasito de la materia completa y el martes sería la prueba. ¿Ya? Va a ser con Ya, preguntas de alternativa, así como bien de colegio. Bien de colegio. ¿Ya? Ya. Excelente, chiquillos. Que tengan un bonito día. Nos encontramos mañana en los que vayan a la tutoría y nos encontramos el lunes en clase. Que les Gracias, vaya profe. bonito. Profesor, profesor, que esté bien. Chau, chau. Buenas noches. profesor, chao, profe. ¿Sí? profesor, no me Dime. corte. ¿Sabe que había un compañero que le estuvo enviando un correo? No sé sobre qué, pero pidió que por favor le respondiera. Chanflex. Voy a revisar el correo. Y no sé qué. Ya. Gracias, Daniela. Ya, eso sería. Chao, profe. Chau, chau.